Muy buenos días a todos. Cocinando con Clarita, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Algo bien rico y delicioso para la familia. Hoy vamos a hacer lengua en salsa de tomatillo con chiles puyas. Pero el primer paso, vamos a poner a cocer las lenguas. Yo ya aquí tengo una olla ya con agua hirviendo. Las lenguas yo ya las lavé perfectamente bien, no están muy grandes, son 4 lenguas. Entonces vamos a ponerlas primero a cocer. Vamos a esperar a que dé una hervida para que saque todas sus impurezas antes de ponerle los ingredientes que van a hacer. La mitad de una cebolla, pero la cebolla no es muy grande, entonces le voy a poner la mitad. Una cabeza de ajo que yo ya la lavé, la voy a machacar como siempre hago con los dientes. 3 hojitas de laurel y por supuesto le vamos a poner pimienta negra. Pero vamos a esperar a que suelte todas sus impurezas para ponerle los ingredientes con el que se va a cocer la lengua. Una vez que ya le sacamos todas las impurezas a las lenguas, es momento de ponerle la cebolla, las 3 hojitas de laurel y la cabeza de ajo que únicamente lo machaqué con el cuchillo. Es todo lo que le va. Y también nos falta ponerle de una vez la pimienta negra. La lengua va a tardar de unas 4 a 5 horas en cocerse. Es lo que le vamos a poner. Lo tapamos para que termine de cocerse. Y mientras le vamos a ir avanzando acá, asando las cebollas, lo que vamos a usar para la salsa. Y los 10 chiles puyas al cual yo ya le quité todas las semillas. Los vamos a asar también, que es lo que vamos a usar con el tomatillo. Vamos a ponerle de una vez la sal, pero acuérdense que aquí la sal es al gusto de cada quien. Yo le voy a poner solamente una cucharita, pero no muy llena. Y es todo y lo tapamos. Una vez que la lengua ya están cocidas, le vamos a quitar lo que es el pellejito de la lengua. Como pueden ver, cuando ya está cocido es bien fácil de quitárselo, no batallamos para nada. Y una vez que ya le hayamos quitado todo, vamos a rebanarlo para ya tenerlo listo antes de hacer la salsa. Y lo vamos a rebanar, a cortar en trozos no muy grandes. El trozo que esté más o menos de este tamaño, vamos a dejarlo. O al gusto de cada persona también, como lo quiere de. Pero así es como vamos a hacer con las 4 lenguas. Para la salsa ya tenemos el agua hirviendo. Vamos a poner los tomatillos aquí en el agua. Acuérdense que únicamente que cambie de color. No los vamos a dejar a que revienten en esta ocasión. Una vez que los tomatillos han cambiado de color, aquí le vamos a agregar los 10 chiles puyas al cual yo ya lo asé a que se hidraten y le apagamos a la estufa para que termine de cocinarse nada más con el calorcito.
y lo dejamos a que enfríe antes de hacer la salsa. Y para esto también ya tenemos las cebollitas asadas y los 3 ajitos asados que vamos a utilizar. Vamos a preparar la salsa, vamos a poner lo que es la cebolla asada, los ajitos, los chiles y el tomatillo. Listo. Y aquí la sal es al gusto de cada persona. Y vamos a licuarlo. Pusimos un sartén a calentar, le vamos a poner un chorrito de aceite. Y aquí donde vamos a poner los pedazos de lengua para que se vayan dorando antes de ponerle la salsa. Una vez que la lengua está dorado de ambos lados, los vamos sacando y lo vamos reservando hasta terminar con el resto de las lenguas. Una vez que la lengua ya la doramos, ya está bien doradita, es aquí donde vamos a poner la salsita que terminamos de hacer. Aquí donde lo checamos de sal, que la sal esté bien, a nuestro gusto, pero para mí está perfecto porque la lengua cuando la puse a cocer le puse sal y a la salsa también. Entonces aquí donde ponemos todo la lengua que estuvimos friendo aquí en la salsita y lo dejamos a que la lengua agarre el sabor de la salsa. Y le apagamos.
Así es como ha quedado las lenguas en salsa de tomatillo con chile puya. ¿Y con qué lo voy a acompañar yo? Yo lo voy a acompañar con frijoles de la olla. Aquí está el gusto de cada quien. Y arroz blanco. Así es como ha quedado nuestro platillo de salsa de tomatillo y chile puya con la lengua. Lo voy a acompañar o lo estoy acompañando con sus frijoles de la olla y su arroz blanco. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. No se olviden en darme dedito arriba, que eso me ayuda a seguir subiendo más contenido como este y poder llegar a más personas. Nos vemos en el siguiente video.